Bienvenidos a nuestro espacio Tinta de Escritores, que se emite regularmente desde Librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y hoy nos acompaña Graciela Mila. Graciela, un gusto que estés hoy aquí conmigo, compartiendo esta mesa, ya cerrando el ciclo 2017, este ciclo que lo comenzamos en marzo, así que bueno, esta sería la última entrevista del año. Yo te agradezco mucho la invitación, Daniel, sobre todo en esta mesa por lo que han pasado muchos escritores reconocidos de nuestro país, así que muchas gracias. Bueno, Graciela representa, como yo le decía recién, el espíritu, la esencia para lo que fue formado este proyecto Tinta de Escritores, que es en apoyo a los escritores emergentes. Graciela ha publicado, ha ganado muchos concursos. Este libro, Letras Vivas, en este libro que fue editado en la Argentina, ella tiene 7 poemas publicados. En nuestro país ha ganado varios concursos, como el de Castillo Pitamiglio, con el cuento El Código Secreto. El Código Secreto, y también ha ganado un concurso en la Fundación Griega Tsakos, un cuento, Calia. También ha participado en un concurso organizado por el Colegio Kennedy con un poema, Mística. Concursé en realidad en las 2 categorías, en prosa, que gané el segundo premio con el cuento La Casa de las Estatuas, y el primer premio en poesía con ese poema, Mística. Bien, Graciela también, esto es importante porque siempre lo recalco en todos los escritores, un poco la formación, ¿no? Cómo eso también repercute en lo que escribe. Ella estudió la carrera de diplomacia, como hablamos recién, es fotógrafa profesional, estudió en Italia, en la Escuela de Bellas Artes Leonardo da Vinci, en Florencia, y además es una estudiosa de la mitología griega, estudia mucho el esoterismo, y todo esto lo cuento porque en cierta medida va tiñendo la escritura de Graciela. Y me gustaría un poco conversar sobre cómo todo esto que estamos hablando tuvo que ver en este cuento con el cual ganó el certamen de la casa griega Tsakos, ¿no? Calia. Es interesante porque fue un desafío intelectual muy importante, creo que para cualquiera, ¿no? Ella estudia y le interesa lo que es la mitología griega. Contanos un poco cómo fue ese proceso de recreación del tiempo, de las costumbres, de crear un nuevo dios griego. Exactamente. Bueno, justamente la convocatoria era para la creación de un personaje mitológico y por supuesto debía seguir las pautas de los antiguos mitos griegos, o sea, la misma estructura, que no es fácil y tampoco es difícil, o sea, son cuentos muy naif, muy lineales en la línea de tiempo, no tiene un estudio psicológico de los personajes, pero sí es un cuento interesante porque justamente la creación de ese personaje que es Calia se integra muy bien con esos dioses griegos que ya existen, ¿no? Esa convocatoria que fue justamente hecha por la Fundación Chacos fue muy casual, lo escuché un día en la radio y yo siempre fui una estudiosa de la mitología desde que era muy pequeña, o sea, siempre me encantó. Recuerdo que mis abuelos me regalaban los famosos tomos de Larousse, aquel de Lo sé todo, que en cada tomo tenía un cuentito de la mitología. Tengo la colección. Y creo que ese un poco fue el inicio, después leyendo otros autores como Otero Spasandini y muchos entendidos en la materia, y bueno, me fui interiorizando cada vez más en el tema de la mitología. Y me gustó muchísimo porque además de esa creación mitológica también tenía la beta literaria, o sea que se pudieron integrar bien las dos cosas. Así que bueno, presenté con éxito porque además fue más de un centenar de cuentos que se presentó, así que bueno, realmente fue un orgullo y una satisfacción, y tuve la oportunidad de conocer Grecia gracias a ese cuento, porque ese era el premio, era un viaje a Grecia, así que fue muy... Y se tradujo al griego también. Se tradujo al griego porque justamente el capitán Chacos, que es
vamos a decir, que fundó la organización, que es una organización cultural entre Uruguay y Grecia. Justamente lo hizo traducir para poder leerlo, porque él no habla español, a pesar de que viene todos los años al Uruguay, siempre precisa de un traductor, y bueno, pidió que lo tradujeran a griego. Así que bueno, y además se estrenó para los 25 años de la Fundación Chaco, donde hubo una ceremonia en Atenas, a la cual fue invitada, y se estrenó allí, y se leyó allí. Contanos un poco cómo va ese cuento. O sea, hay un personaje que es Eunice. Hay un personaje que es Eunice, que ya sabemos la fama de Zeus, de seducir, y bueno, ella se encuentra con Zeus, quien la seduce, y bueno, de esa unión nace Calia. Obviamente que muy en un contexto de esas cosas que pasaban en ese mundo del Olimpo, donde bueno, se veían distintas circunstancias, como por ejemplo, en este caso lo que se da, si lo vamos a examinar, el cuento es un incesto realmente, porque hay una relación ahí entre dos hermanos que no saben que son hermanos. No lo voy a contar, pero sí interviene Apolo en el cuento, y bueno, es una historia que tiene que ver también con la parte culinaria. Calia es una muy buena cocinera, y eso un poco es lo que seduce también a Apolo. Con un perfume muy con especial. Un perfume de menta y con perfumes típicos de la comida griega. Que además viene de lo que sucedió con la madre. Exactamente. Que es transformar un árbol. Exactamente, transformar un árbol, en definitiva, en esa hierba que todos conocemos, que es la menta. Porque Hera no perdonaba a nadie. La esposa de Zeus era muy celosa, y tenía razón, sí, era con razón, por supuesto. Bueno, pero está increíble cómo está. Le hice contar un poco el cuento porque lo que nos gusta es explorar esos procesos creativos y cómo ella utilizó todo un escenario mitológico, otros dioses, el lugar, este condimento, este aroma de lo que es la menta, lo gustoso que era para la Grecia. Y bueno, creo que es justamente esa recreación fantasiosa, es lo que hizo a este cuento tan interesante. Bueno, le hizo ganar el premio, ¿no? Además, no olvidemos que todos los personajes mitológicos son arquetípicos. O sea, este personaje también es arquetípico dentro de su circunstancia y de esa vida que tiene. O sea que perfectamente podría integrarse en ese marco de los demás dioses. Bueno, súper interesante. Pero bueno, ahí está lo que decía al principio, cómo un interés particular te puede llevar a profundizar en un cuento. Porque sin tu conocimiento de lo que es la mitología griega, no hubieras podido armar este cuento magnífico, como de la manera en que lo hiciste. Pero así sucede con todos, porque han estado acá en esta mesa otros escritores que, por ejemplo, son abogados, y bueno, y su formación profesional se mezcla en la creación, y resaltan determinados puntos que tienen mucho que ver con todo lo que crean. Escribanos, médicos, músicos, y bueno, pero todo lo que uno hace de alguna manera inconscientemente surge en el momento de escribir, y eso es lo que ha pasado contigo. Y además cada personaje tiene un poco del escritor, o sea, más allá de que sea de otro sexo o de que aparentemente no tiene nada que ver, siempre hay un ingrediente que tiene que ver con la personalidad del escritor, eso sí, se hace. Me gustaría que nos leyeras algunos de los poemas que tenés aquí publicados. ¿Cómo no? Yo elijo Mística. Este poema lo quiero mucho porque se lo dediqué a Elsa Trollio, que es una reconocida artista plástica. Y entonces lo hice con mucho cariño para una obra que ella presentó acá en Montevideo, que no la tituló, pero yo se la titulé. Bueno, Mística. Mística irreverente y profunda, de púrpuras y violetas, de rostros desdibujados en desdichas incompletas. Espinas clavadas en la carne divina, espiando pecados indescifrables incrustados en la carne profana. Introspectiva de ángeles con las alas desplegadas, aleteando en inocencias difusas
y acunados en los brazos divinos, y más allá, los demonios expectantes, garabateados en mudas líneas, expoliendo ideas confusas. Clara liturgia inconfundible de los símbolos eternos, el tiempo sin tiempo, en los ánimos fragantes de pinceles inquietos. Las cruces que se ciernan implacables, atravesando esencias de destinos marcados. Cruces suspendidas como signos de redención de espíritus torturados, y el color de la sangre, desintegrada en pinceladas de óleo con natural desenfado. Mística irreverente y profunda que diluye sentimientos, de existencias divididas. Mística irreverente y profunda que cobra vida, se exalta, se aplaca y vuelve a la tela dormida. Sí, yo conozco las pinturas de Elsa Troilo y encuentro la relación de lo que estás diciendo. Exactamente. Tiene como ese dramatismo, sí, ¿no? Las pinturas de Elsa tienen todas ese dramatismo. Esa fuerza. Y esa muestra en particular, que era en parte religiosa y en parte no, tenía mucho de esto, de esa contradicción, de esa espiritualidad y no. Creo que refleja bastante lo que era esa obra. Buenísimo. Decime una cosa, Graciela, ¿cómo ves tú, sin profundizar demasiado por el tema de tiempo, el panorama literario uruguayo en lo que es la publicación? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esta realidad? Yo percibo, por supuesto, que hay muy buenos escritores en Uruguay y creo que muchos escritores consagrados, o sea, que han publicado sus obras y han tenido mucha relevancia y mucho éxito. No sé en cuanto a y me incluyo en cuanto a los escritores que aún no han publicado, no sé si existen las betas, si existen esas puertas abiertas como para facilitar un poco el conocimiento o la publicación de los libros. Y eso es una cosa que creo que es un gran tema que se plantea en cuanto a la literatura. Sí creo que el público ha vuelto a leer, me parece que nosotros tenemos un público muy lector en Uruguay. Yo me jacto de tener un país que lee y sería bueno también difundir obras que de repente no son de los escritores más conocidos. Pero creo que hay creo que el futuro es bueno, me parece. Creo que el futuro es bueno. Yo lo veo igual. ¿Estás trabajando en algún proyecto de libro, poesía, narrativa? Tengo un proyecto. Yo a mí me gustan mucho los temas esotéricos y me gusta escribir de eso. Y yo hace poco estuve en Praga, hice un viaje a Praga, y Praga es la ciudad alquímica por excelencia en Europa, y bueno, descubrí varias cosas que me gustaría transmitirlas, y bueno, tengo algún proyecto ahí de escribir algo sobre eso. Creo que va a ser parte un personaje al que yo quiero mucho, que es Sebastián Iturria, que aparece en uno de los cuentos, que es La Revelación, y es un personaje que yo le tomé mucho cariño porque creo que tiene mucho de mí, y pienso que podría ser el personaje central de ese cuento, pero no voy a decir más. Bueno, genial. Bueno, vamos a esperar poder presentar este libro acá en esta casa. Si Dios quiere, cómo no. Bueno, Graciela, ha sido un placer contar contigo hoy acá en el cierre de este ciclo y haber leído tus poemas, haber hablado sobre tu narrativa, y sí, tengo confianza de que lo vas a lograr. Así que bueno, amigos, ha sido un placer recibir hoy a Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por invitarme.